imagino que esas cosas que están ahí no han visto, porque no todo está a simple vista, cuando van aquí a un recorrido. Entonces, visto el jardín botánico y un espacio, digamos, que se asemeja en cierto punto a lo que ustedes están interesados, que es aprender de jardinería. Entonces, en ese caso, hay muchas áreas de jardín botánico que son espacios prestos para jardinería. Tienen flores, plantas que ustedes quieren saber, plantas que ustedes manejan a través de su casa y todo eso. Entonces, vamos a ver un tema hoy que no es tan común como el que vemos siempre, y es que vamos a trabajar con plantas que tienen un interés para nosotros, especialmente los dominicanos, y es plantas nativas y endémicas. Se preguntan con qué se come eso. Hay muchas plantas que ustedes tienen en su casa, muchas flores, que no son de aquí, vienen de otro país, de la India, la China, etc. Pero hay plantas que son bastante lindas, que tienen flores que podemos nosotros conservar y tener en nuestra casa como un factor decorativo y embellecimiento de nuestro jardín y de nuestra galería. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver primero su conocimiento sobre plantas endémicas y nativas. ¿Quién tiene idea de qué podría ser eso? Plantas endémicas y nativas. Las que son originarias del sector, puede ser, por ejemplo, la rosa de Valladolid, es una que es endémica del país, que es la que nos caracteriza, la que simboliza el país. Genial. Vamos camino a lo correcto. Plantas endémicas son aquellas plantas que por lo general crecen de manera natural en este espacio y que se encuentran en un espacio determinado. Por ejemplo, Rosa de Valladolid es una planta endémica de la isla porque solo crece en Dominicana. No se encuentra en ninguna otra parte, y si se encuentra ha sido introducida o llevada de manera artificial, no natural. Y las nativas son plantas que se encuentran aquí en Dominicana de manera también natural y también en otros países. O sea, que no fueron traídas de otro país para acá, sino que crecen aquí y también en otra parte. Por ejemplo, la caoba, que es de aquí, algo nacional, es nativa. Eso sí. También se encuentra en Jamaica, por ejemplo, de manera natural. O sea, que son plantas nativas de aquí y otros países. Entonces, ya viendo lo que son plantas nativas endémicas, que muchas veces los que trabajan en jardinería, especialmente ingenieros y arquitectos en este caso, cuando diseñan una estructura para un edificio, no utilizan plantas nuestras, sino que utilizan plantas que son nuevamente introducidas, que no son de este país. Por ejemplo, ustedes conocen el flor de amarillo, ¿verdad? Sí. Ese flor de amarillo, ese que se encuentra. Lo que está cerrado en la carrera. Exactamente. Que florecen esas flores amarillas. Que son amarillas. Por lo general, usan mucho esas plantas porque son bonitas, una flor interesante, claro, pasa mucho tiempo sin flor, pero cuando lo hacen es bien bonito. Pero ¿qué sucede? Ese árbol, el flor amarillo, es una planta que no es de nosotros, es una planta que es introducida, pero como le dije, los arquitectos y también nosotros, cuando tenemos un poco de conocimiento en el tema, buscamos plantas que sean plantas bonitas, sin importar de dónde vengan. O sea, solo queremos una belleza más que el atractivo, la conservación, lo que es nosotros, en fin. Pero vamos a suponer esta planta, que es una tabebuya, a veces es muñeco, aceituna, etc. Es una planta que es endémica de nosotros y que también es peligro de atención. Esa planta, miren qué belleza tiene. Es un arbusto, en este caso un arbusto con flores blancas. Una planta que es de nosotros, una planta que tenga conocimiento de ella va a decir, wow, pero qué interesante. Pero además de eso, esas plantas pueden alimentarse también aves. Aves pueden comer de ella. Ahora bien, ¿qué ave se alimenta del flor amarillo? Ninguna. Ninguna, porque no echa un fruto que digamos que pueden alimentarse. Por ejemplo, el roble prieto, que es hermano del flor amarillo, es un árbol que produce muchos frutos que le encantan a los ruiseñores, le encantan a la cigua, etc. Entonces son plantas que nosotros podríamos tener que le sirven a otras especies para alimentarse y sobrevivir. Entonces, ¿por qué debemos utilizar plantas endémicas y nativas? Vemos el primer caso y es la conservación fuera del lugar de ella, dígase exilio. Esa tabebuya que vemos ahí se encuentra muchas veces en Isabel de Torres, Puerto Plata y en Jarabacoa, pero son plantas que están en cierto modo en peligro de extinción, dígase que están a punto de desaparecer porque
han deforestado, porque han cortado el bosque, etc. Pero si nosotros de una u otra manera conseguimos tener en nuestro patio, bien en un patio grande, ese árbol, estamos promoviendo a que ese árbol se conserve, y a menos que usted lo corte, nadie lo va a cortar. A menos que usted venda la casa, ahí sí puede que otro diga, bueno, no me interesa ese árbol, es feo, lo corté. Pero si usted, como una señora o señor que le interesa tener planta en su casa, usted la conserva en su casa, y usted va a evitar que si en aquel bosque, en Jarabacoa, acabaron con todo, solamente vamos a hallar ese árbol en su casa, porque usted lo conservó de manera cuidadosa y porque es un árbol interesante para nosotros. Además de eso, hay especies de aves e insectos que se alimentan de árboles, de las flores, por ejemplo las abejas. Yo no he visto nunca una abeja alimentándose de flor de amarillo en su flor. Es difícil, y si lo hace, no es de aquí la abeja. Entonces, esos árboles nativos y endémicos están contribuyendo a que especies como la cigopalmera, el carpintero, el roble prieto, que son plantas que se alimentan de ellas, están contribuyendo a que esas aves tengan que comer y de qué alimentarse. Estamos teniendo un espacio de jardinería, pero también un espacio acogedor para esas aves que se alimentan y viven de ellas. Además de eso, creamos un hábitat para la fauna. En este caso, vemos lagartos que viven en árboles, o lagartos que están allá haciendo su vida en esa sombra, las aves mismas, etc. Entonces creamos una casita chiquita en su casa para aves. Por ejemplo, hay una planta ornamental que se llama busunuco. ¿Quién la conoce? ¿Se llama? Busunuco. Y no tiene otro. El nombre científico, y no lo van a conocer porque conocen el Entonces, el busunuco es una planta, es un arbusto. Es una flor interesante, tipo campanita, chinaquita chiquita, pero el busunuco tiene dos ventajas. El busunuco se alimentan de ellos los ruiseñores, de las semillas, y de la flor, del néctar, se alimentan los zumedorcitos pequeños. Entonces, si yo tuviera en mi casa plantado un busunuco como planta ornamental, puede que yo vaya visitándome a algún ruiseñor, alguna cigua o algún zumedorcito buscando el néctar de esa flor. O sea, esos son los beneficios que tenemos. Por ejemplo, tenemos el caso de la salicea. La salicea es una planta con flores bien bonita. Tengo un segundo. Voy a buscar una flor de salicea para que vean. Flores salicea. Tiene muchos colores. Creo que la vi aquí.